Y me propuse hacerle la vida totalmente amarga, imposible. No le cocinaba, no le hacía nada. Cumplía con lo mínimo como esposa, cumplía con lo mínimo, lo castigaba como esposa. Mis hijos se encerraban en un closet para no escucharme discutir mañana, tarde, noche. O yo y mis hijos, o tú con tu Dios y tus aleluyas. Entonces yo les decía, si me llega a preguntar una vez más, o sea, ya me tenía el brazo que ya me lo iba a partir. Dice, si me pregunta una vez más, Señor Dios mío, perdóname, allá me verás en el cielo. Pero ya no me la aguanto a decir que sí. Cuando Dios entra, cuando Dios hace su entrada triunfal, toda tiniebla sale. La tiniebla que estaba luchando para tenerme encapsulada, porque era encapsulada, porque es que yo no paraba, yo siempre era lo mismo. Simplemente dije, niños, hay que organizar el cumpleaños de papá, vamos a hacer la torta, vamos a hacerle todo. Mi hija me dice, mamá, te enloqueciste y me estás enloqueciendo. Hola, ¿qué tal? Soy Ceci Reséndiz y te doy la bienvenida al podcast de Radio La Nuestra. Aquí escucharás charlas con personas que como tú y como yo enfrentan diferentes batallas cada día, pero que en Dios han encontrado eso que les hacía falta para sentirse completos. Hoy están conmigo una pareja que, bueno, son muy queridos. Sé que muchas personas que van a ver este podcast los van a reconocer, pero tal vez no conocen toda la historia que hay detrás de Sara Hoyos y de Guido Jiménez. Muy buenas tardes, bienvenidos a este podcast de Radio La Nuestra. Muchas gracias, Sara, por estar aquí. Gracias, Guido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos acá por tenernos acá en sus estudios. Muchas gracias. Y pues bueno, también gracias a ti que nos escuchas a través de Spotify o a través de YouTube o de cualquier red social que hayas utilizado para que este mensaje llegue a ti. Yo sé que serás grandemente bendecido al escuchar estas historias tan maravillosas que, bueno, son motivadoras, nos llenan de aliento porque podemos ver la soberanía absoluta del Señor. Esta historia que vas a escuchar hoy de Sara y de Guido es maravillosa, es conmovedora, tiene mucha emoción también y hoy podemos ver todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Sara, cuéntanos por favor, ¿cómo empieza la historia de Sara y Guido juntos? ¿Ustedes no crecen aquí en Estados Unidos? Ok, de nosotros dos como pareja. Ajá. Como pareja llevamos 28 años juntos. Wow. ¿Sí? Creciendo, uniendo talentos. Primero comenzó todo como, unamos fuerzas, unamos talentos, porque a través de nuestros empleos en Colombia, donde nacimos, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos por donde estábamos, por lo que hacíamos en la parte de mercadeo. Entonces, unimos fuerzas en la parte de mercadeo y Dios estaba trabajando unir una fuerza mayor a hacernos como pareja. Wow. Guido, ¿qué hacían? ¿En qué trabajaban entonces? ¿Cómo es que se conocen allá en Colombia? Yo trabajaba en una compañía de tecnología muy grande, una multinacional, y yo estaba en la parte de ventas y mercadeo. Y ahí sí, como dice un amigo, nos conocimos por accidente, porque Sara fue a través de una amiga nuestra que la conocí, porque ella había tenido un accidente en carro, estaba con un cuello ortopédico, no podía salir, entonces le digo que la conocí fue por accidente. Entonces esta amiga dice, vamos a salir esta noche, pero antes de eso quiero pasar donde una amiga para ver cómo sigue. Bueno, camine, vamos, o sea, no fue más allá de eso. Y bueno, o sea, nunca fue ni amor a primera vista, o sea, no. Para nada. Para nada, o sea, no hubo esa química al principio. Ajá. Para nada. Y ya después ya empezamos ya de manera ya laboral, ya que sabíamos, oye, tú tras esta empresa, yo trabajo en otra, podemos hacer estos eventos de manera conjunta en mercadeo, y a raíz de eso ya empezamos a tener ya una relación más cercana. Ya después fue que nos ennoviamos y después ya fue... Que lo ennovié.
No Tú fuiste la que dio el paso. No, yo no di el paso. Yo le dije, oiga, ya llevamos mucho tiempo saliendo juntos. Vas por mí, me recoges, me llevas, me traes el almuerzo, salimos siempre con amigos, pero tú no sales con otra mujer, yo no salgo con otro hombre, a pesar de estar en un grupo grande de amigos. Siempre espero tu llamada, tú esperas mi llamada, pero nada, no nos habíamos tomado ni siquiera la mano. Siempre que nos sentábamos compartíamos mucho de nuestros talentos, por así decirlo de una manera muy coloquial. Nuestro talento, más nunca como una pareja, pero un día le dije, oye, tú y yo, ¿qué venimos siendo? Porque les digo, ni habíamos tocado ni nos habíamos, simplemente charlábamos siempre de horas de trabajo y siempre Guido ha tenido toda la vida muy buen humor. Me hacía reír tanto que me hacía olvidar todas las cargas del día, y cuando hacíamos eventos juntos de mercadeo entre nuestras compañías, pues lo disfrutábamos bastante. Claro. Entonces, todo comenzó con el buen humor. Wow, por el buen humor. Y cuando le dije, bueno, tú y yo, ¿qué venimos siendo? No salimos con nadie más y el tiempo pasa. Y él me dijo, ¿qué quiere que seamos? Dije, no es que, ¿qué quiere que somos? Quiere que seamos novios. Está bien. Y me tomó lo de la mano, no más. Y ahí fue. Así fue, solamente tomarme de la mano, ya lo tomé de la mano y se transformó todo. Dijo yo, wow, somos novios. Y ya estábamos en una edad madura, no estamos siendo 15 ni 20, estábamos de los 28 para arriba, más o menos. Y yo le dije, wow, señor, ya, tomarme la mano y fue. Y a los pocos meses nos casamos. ¡Wow! Eso fue como que ya empezó a acelerar el proceso, ¿no? Sí. Pero me encanta que menciones esto, Sara, porque tenemos la idea de que siempre los hombres deben de ser los que se le declaren a la mujer, ¿no? O los que den como la pauta. Pero estamos hablando de dos personas ya maduras que están disfrutando la compañía y bueno, en una edad también ya de pensar en una familia, en un futuro. Sí. En este tiempo ustedes, bueno, se llevan perfecto, pero hay, en cuanto a la religión en sus familias, ustedes católicos. Totalmente de hueso colorado, sobre todo en mi familia. Yo soy de una región diferente a la región que Guido es de la capital, Bogotá. Yo soy de una región que es Manizales, donde se cultiva el mejor café del mundo. Sí. Siempre decimos el mejor café del mundo. Como dirá Venezuela, las arepas son las mejores, son las venezolanas. Entonces decimos, no, nosotros o por lo menos tenemos el mejor café del mundo y las arepas deliciosas. Soy de esa región y esa región, por su cultura también, es muy dada a tener eventos religiosos, ¿sí? Realmente la cultura es muy religiosa y es muy católica. Allá, hablando hace 28, 30 años, las iglesias cristianas eran iglesias, como antes yo lo nombraba, iglesia de garaje. Era un garaje abierto con unas sillas de plástico. Ahí era la iglesia normalmente que uno veía la iglesia. Nunca se me pasaba por la cabeza. Y éramos totalmente respetuosos, ¿sí? Pero nosotros sí estábamos yendo al rito completamente, a la misa, y hacíamos todo normalmente que como envía el padre dentro de la religión, hablándolo dentro de la religión como doctrina, compartíamos todo, hacíamos todo juntos dentro de la doctrina católica. En aquel tiempo jamás les pasó por la cabeza venir a otro país, mucho menos el convertirse a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios tenía planes muy diferentes. Sí, porque era un tema, o sea, uno pensar en ese momento en Colombia o en Latinoamérica, pensar cambiarse de religión, eso es pecado, eso es imposible, eso no se puede. Y la otra cosa también, uno en Latinoamérica dice, yo irme a otro país, pero, o sea, uno para que, o sea, uno dice, si yo me fuera para otro país, sea porque yo tendría un trabajo, o sea, me iría los dos trabajamos en multinacionales, y dice, la única sea que mi compañía me trasladara a Estados Unidos, o sea, porque cuando uno dice me cambio de país y uno está en Latinoamérica, 99.9% de las veces en ese momento era me voy para Estados Unidos. Sí. Y ni siquiera para Estados Unidos, no, para Miami. ¿Por qué? Porque Miami es la capital de Latinoamérica. Así es la verdad. Entonces todo el mundo, no, me voy para Estados Unidos, Miami. Y bueno, esas eran otras cosas. Lo que dice Sara es cierto, nosotros veíamos las iglesias cristianas porque eso era lo que veíamos, una iglesia de garaje. Alguien que decía,
voy a abrir una iglesia, abrían un garaje y ponían sillas de plástico y ahí era, Ya. y era lo que veíamos, o sea, esa era la idea de lo que teníamos con respecto a las iglesias cristianas. Iglesias. Irse a cambiar uno a una iglesia diferente, o sea, eso imposible. Impensable, No, o sea, ni uno ni se os inimaginable. pasaba. Era para otra gente. Sí. No, y era iglesias que nosotros denominábamos sarcásticamente de alabares. Sí. La rosa del Espíritu Santo, y uno veía, ay no, ¿qué es esto? Estos llaman Esto, así. y siempre lo encajonamos o le pusimos un label que así era todo. Ujú. No nos dábamos ni siquiera la tarea de investigar, de estudiar, conocer. de conocer. No, ese no era el momento. Ujú. Y no había esa necesidad porque si yo no me quiero cambiar, ¿para qué voy a poner a buscar algo que ni me interesa? Claro, O sea, estoy bien así, ¿no? sí. Y después el Señor va haciendo, va esforzando la situación, va apretando la economía. En Colombia vienen tiempos duros y se presenta esta oportunidad de venir a Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? Estando en el año aproximadamente 2004, 2005, o sea, Colombia estaba pasando por una situación económica difícil. Yo trabajaba en otra compañía diferente, una multinacional también, y está en la parte de ventas y mercadeo de productos de consumo. En una situación en Latinoamérica, una persona que tenga una dificultad dice, oiga, o compro o pago la cuenta de la luz o del agua o del teléfono o la renta, o compro un equipo electrónico de diversión. Aquí las prioridades son otras. Dice, pues primero el arroz y después el resto. Entonces, fue una situación muy difícil, muy apretada que se estaba viviendo. Una situación dice, oiga, esto va a ser insostenible. O sea, dice, yo veo que esto se va a acabar, así por muy grande está la compañía, pues la compañía va a seguir con las otras cientos de líneas. Pero yo no, esto va a estar muy difícil aquí. Yo creo que es mejor empezar a buscar. Y renuncié a ese trabajo y empecé a buscar ya otras cosas de cuenta propia para ver qué se podía hacer. Y con mi esposa tratamos de hacer 2 diferentes negocios y no pasó nada. Entonces, buscando y nada. Dice, oiga, pero entonces yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto que está pasando? O sea, y yo le decía a Dios y yo le rezaba a Dios. Y para mí yo era un puntico allá en medio de la nada. O sea, uno más dice, Dios está ocupado con otras cosas. Dios no tiene tiempo Más para mí. importantes. Sí, claro. Dios no tiene para mí eso. Y adicionalmente, Dios le estará poniendo atención más a otras personas o a otras situaciones o a otros países o a gente en otra ciudad o a los del barrio del lado. Pero Ni Pero idea, a mí pero no, pero a mí no. Nada, a mí nada. Exacto. Entonces el Señor estaba trabajando en mí. Entonces ya digamos el tema sin trabajo, digamos, tratando de hacer esos negocios adicionales, saber qué más se podía hacer, porque hay un tema muy importante y lo aprendí o hablando una vez con alguien, dice, cuando estamos hablando de un hombre, una mujer, de un hombre, el enemigo, lo primero lo que te va a tratar de pegar más fuerte es donde está tu ego, tu orgullo, y a uno como hombre es el proveedor de la casa, pum, al bolsillo, a los ingresos. Entonces para mí fue terrible. Yo, pero ¿qué hago? Entonces mientras hacía esos negocios, mirando a ver qué podíamos hacer, dice, oye, estas 2 líneas de negocios, miremos a ver qué podemos hacer. Yo investigaba, trabajaba, llegaba a la casa mientras ella estaba trabajando. Solo mi esposa estaba trabajando de 7 a 6, de 7 a 7, todo, y a veces hasta jornadas más extensas. Entonces yo estando ahí, entonces yo aprovechaba y me encontré, el internet estaba hasta ahora en una época incipiente. Entonces me encontré unos libros cristianos y me encontré unos pastores cristianos y los empiezo a ver en internet. Oiga, ¿qué es esto? Entonces cuando empiezan a hablar y a entender, yo empiezo a entender que ese tema de cultura, que empezamos a cambiar, dice, oiga, esto es lo que dice la cultura, pero la palabra dice esto, y me empieza a abrir los ojos. Empiezo a leer libros cristianos. Entonces, Pero esto a escondidas. sí, o sea, era un cristiano No. Black Operation, o sea, todo al escondido, porque como dijo Sara al principio, dice, vengo de una familia, una tradición demasiado, muy religiosa. Latinoamérica en ese momento, Colombia era un país muy religioso. Entonces decía, oiga, yo sé que va a cambiar, esto es... La historia ha cambiado en Colombia. historia cambia, sí, ahorita gracias a Dios, ha habido un reavivamiento en los últimos años. Las iglesias cristianas han habido... muchas iglesias, mega iglesias también. Hay incluso sí. iglesias en Colombia que son más grandes que muchas de las de aquí de Estados Unidos,
con unas prédicas, con unos pastores increíbles, o sea, que Tremendo, tienen sí. un don de la palabra, con una buena doctrina, que han hecho que no solamente la iglesia, como cuerpo crezca, sino también toda la influencia que están teniendo Ujú. en todos los aspectos, en el económico, en el político, a nivel de todo. Entonces, gracias a Dios Pues que sí, eso está pero sucediendo. a ti te tocó cuando no era Sí, así, cuando cuando había que estar sí, encubierto, sí. porque si la gente se entera, te va a Claro, ir muy mal. sí, me iba a ir muy mal. Y sobre todo, digamos, con el tema a nivel de familia, porque venimos de un background religioso. Ujú. Entonces, era muy sólido, era muy fuerte eso que había, entonces yo esto va a ser para problemas. Pero yo le sigo y dice, Dios mío, yo creo que la vuelta es por aquí, el camino es por aquí, y yo seguía en silencio. Él seguía en silencio, pero yo me encontraba libros y CDs en ese momento. Eran los ¿Qué CDs de música. pensabas, Sara? Yo pensaba, dije, ay, este es el tío de Guido, porque tiene un tío que es cristiano, Ujú. trabaja con una de las compañías en este momento de cine cristiano más grandes que Wow. hay, y él es el director para Colombia y muchas zonas que lleva la película, que lleva el cine a Colombia y adicionalmente la música. Entonces yo le encontraba a él CDs y yo iba, los cogía y los botaba. Y después pasaban 3 meses, dije, pero si yo boté esto, él iba y Y otra compraba, vez. o iba otra vez el tío y le regalaba. Guido los empezó a esconder debajo de la silla del carro. Entonces, de su puesto, del Sí, conductor, sí. cuando él no estaba, yo me iba debajo de la silla del carro, sacaba todo, y comprar un CD en ese momento era supremamente costoso. Wow. Y un libro, comprar libros en Colombia es costoso. Ujú. No sé cómo será en México, pero realmente es costoso. Y tal cual como entraban a ese espacio pequeño, yo lo sacaba. Desapareció. Pero él nunca me decía nada. Nunca. Tú tomaste esto, ¿por qué no me respetas mis cosas? Nada, Nada. yo lo tomaba, lo botaba. Y hay algo muy especial. Él en Colombia, yo sí empecé a ver que el tono de su vida, cuando digo el tono de su vida, uno no tiene que marcar solamente la voz de hablar pasito o hablar de una forma. El tono de su vida era el cambio que él fue teniendo en su actitud. Ujú. Era grande, pero yo lo notaba como que estuviera haciendo un poco de presión. Es decir, como él sabe que la mujer es la que está trabajando, él decía jornadas largas, también enseñaba posgrado en una universidad en Colombia en periodismo, en comunicación y periodismo, todo con internet, toda la parte de internet que en ese momento era como era el boom. Y pues estoy hablando de hace 28 años, 27, 28 años que yo empecé a trabajar con todo esto. Entonces, él simplemente decía, pero es que mi esposa es la que está trayendo esto, no se puede. Cuando una familiar nuestra, de hecho mi hermana, le dice, véngase para acá, y empiezan a trabajar con ropa y a llevar y a traer, dije, esto es una oportunidad de mercado muy grande. Y yo tenía realmente la parte del mercado que necesitábamos, puras mujeres ávidas de la moda, con deseos de traer todo a buen precio, entonces ya tenía el cautivo, todo el personal cautivo para... Entonces fue excelente negocio, pero es que el negocio no estaba ahí. Era la manera como Dios estaba paso a paso sacando a Guido y mostrándole esta nación. Exacto. Esa fue, ustedes lo vieron como oportunidad de negocio, pero el Señor tenía un ministerio preparado. La Exactamente. idea era venir a Estados Unidos, comprar ropa, accesorios para venderlos en En Colombia. Colombia. Y en uno de esos viajes algo pasa. Sí, resulta que me dice mi cuñada, dice, oiga, mire, están necesitando maestros aquí en Estados Unidos. Entonces, a pesar de que yo estaba en una necesidad económica o financiera, maestro, yo, ¿cómo se le ocurre? Yo trabajo en esta multinacional, ¿cómo se le ocurre? No, ni se le ocurra. No, venga, vamos a averiguar. Le dije, bueno, venga, a ver, vamos allá. Va a llevar la cuerda para que no moleste. Camine. Que Entonces no nos moleste. fuimos, dijo, vea, va a haber un roadshow y van a ir por diferentes ciudades, vamos a Austin, que es cerca, vamos a averiguar. Entonces me acuerdo que fuimos a la Universidad de UT Austin, preciosa universidad, yo quedé fascinado. Fuimos allá y nos entrevistamos con la persona
que estaba haciendo el roadshow. Entonces le dije, mire, yo soy de Colombia, yo soy ingeniero, yo quiero aplicar aquí para el tema de hacerme maestro aquí en Estados Unidos. Dijo, claro. Entonces dice, ¿qué necesito? Mire, necesita esto. Ah, qué bueno. Pero mire, ojalá entonces que vaya a dar la segunda entrevista. Le dije, entonces siempre como uno tratando de lanza la caña a ver qué puede pescar. Ay, es que yo me vuelvo el lunes para Colombia, tengo mi tiquete comprado, hoy es viernes, entonces pues no puedo. Entonces como diciendo, bueno, como que no es para mí. Entonces me dice la señora, dice, no, pero haga una cosa, vea, si se puede quedar, quédese porque el sábado, la persona que va a ir el sábado a San Antonio, él es un recruiter y tiene autorización para contratar. Entonces escuchó eso y me dijo, no, cambiamos el tiquete. Bueno, está bien, lo cambiamos. Sí. Entonces, bueno, lo cambiamos para el lunes siguiente. Bueno, está bien. Llegamos el sábado. Y esto que les voy a contar es el tema de que a veces Dios le está hablando y uno se hace el sordo. Entonces me acuerdo que la cita era a las 10. Estábamos en la casa de mi cuñada, eran las 8:30 y ella desde el primer piso, Guido, mire la hora. Tenemos que llegar ya a las 10 y es en el downtown la reunión, apúrese. Yo, ay, Dios mío, no, yo quiero otro rato, no, yo quiero, bueno, camino. Entonces me levanté a regañadientes, me fui, listo, nos fuimos. Hacen la presentación, bueno, sí, está bien, hacen la presentación, ay, sí, listo, ahí como tan bonito. Entonces llegué, entonces lo mismo. Bueno, entonces la próxima vez que venga a San Antonio, en 3-4 semanas, dijo, vea, hagan este documento, van a hacer este test y según con los resultados, pues miramos a ver si usted pasa esa entrevista, pero estábamos varias personas ya en ese tema de la entrevista. Entonces yo les hago la entrevista, hágame una prueba aquí, dice, escríbame una carta en inglés y en español dirigida a los padres de familia acerca de un tema que usted cree que se puede, como una circular a los padres de familia para una junta de padres. Listo, yo le escribí ahí, bien. Ay, muchas gracias. Bueno, la próxima vez que venga, entonces lo mismo. Yo haciéndome el duro porque, ay, no, eso no. Entonces dice, oiga, es que en un mes usted vuelve, pero es que yo el lunes me vuelvo para Bogotá. Entonces lavada de manos. Entonces yo ya hice. Cumplí. Entonces dice, ya cumplí, Dios, ya tú verás a ver qué haces, porque como que no, lo de maestro como que no me suena todavía. Y entonces dice, pero no se preocupe, entonces mire, nos vemos a las 2. Eso fue en la mañana, 10, 12, 12:30. Entonces venga aquí a las 2, nos encontramos aquí y yo le hago la entrevista. Yo, bueno, está bien, camine. Llego a las 2 de la tarde, me hace la entrevista, me ponen a hablar porque, o sea, hoy día piden hoy piden legalmente un documento, un examen que es el TOEFL, pero ese momento dicen, no, mire, hable aquí, le va a pasar el teléfono, es un sistema de evaluación que es lo normal que se use. Siga lo que dice ahí y le van a hacer unas preguntas y acorde como usted responda para saber qué nivel de inglés tiene, vamos a saber. Listo, está bien. Lo hice, la entrevista, listo, ya aprobado. Bueno, listo, pero como que sí, o sea, como que ya voy como que 50-50, mitad y mitad. Entonces dice, bueno, ¿y qué necesito? Pero eran cosas tan sencillas. Dice en ese momento, fotocopia del pasaporte, registro civil y calificaciones de la universidad. Y ya. Yo lo llamé. No, o sea, porque uno en Colombia, entonces, y ya, sí, ya, nos vemos entonces, gracias. Eso fue en noviembre. Y era para empezar en el 1 de junio, 6 meses después. Entonces, listo, yo no me las quería. Yo pues como que sí, como que no, ay, sí, ya contratado, y yo todavía sí renegándome y todo eso. Entonces, llegó el lunes que me iba a ir y llamé al señor. Mire, señor, me acuerdo su apellido, señor Dubois. Entonces, mire, yo me voy ya para Colombia, me voy a poner a vender todo ya por si el señor había cambiado de idea. Porque siempre la duda. Voy a ir a vender todo. Mire, ya hablé con mi esposa, ya vamos a vender el apartamento, vamos a vender el carro y todo. Bueno, acá nos vemos. Pero yo era preguntándole a ver si el señor había cambiado de idea. Quería realmente obtener ¿sabe qué? Nos arrepentimos. No. Sí. ¿Sabe qué? No. Cuando él me llama a mí, Sara, tengo el trabajo y lo tendrás tú, pero yo no me voy. Y dice, ¿pero cómo que no te vienes? Dije, Guido, estoy en mi mejor momento en Colombia a nivel ejecutivo porque nuestra compañía había sido comprada por españoles, ¿sí? Y en la compra yo quedé en el lado de los españoles, no quedé en el lado colombiano. Entonces para mí eso era un logro, porque hablar de lo que estábamos nosotros trabajando, en mi caso, estar de esa parte era para mí un logro muy grande.
Y yo dije, ¿cómo que yo estoy ahorita en la cima y ahora sí te quieres ir? Y de maestro dije, pues no, espérate, esto no va a ser así. Y comienza ya la etapa de que él regrese a Colombia a venderme la idea que ahora sí quiero irme. Oye, es que en esta situación y es que acá no, pero mira, yo estoy trayendo, yo estoy haciendo, yo estoy teniendo 2 trabajos, estoy como maestra en un posgrado, estoy trabajando en esta compañía de comunicaciones y cómo no, este es mi momento. Pero entonces él me dijo, no, necesitamos tomar decisiones, esto es para allá. Yo solamente les digo, ese para allá era decirle a una mujer que era totalmente totalitaria, una mujer que solamente ya dijo, soy yo la que trabajo, soy yo la que hago, soy yo la que aporto, el soy yo, empecé a jugar al yo-yo y ese yo-yo nos estaba trayendo ya problemas como pareja porque mi forma de ser era muy compleja. No estoy diciendo que ahorita sea, pero Dios ha hecho un gran trabajo en mí y lo puede decir mi esposo, que gracias a Dios estamos juntos por lo que Dios ha trabajado en mí, en mi carácter, en todo como yo pensaba. Entonces, al momento de todo esto ya, con decirles que yo renuncié un jueves y estaba en Estados Unidos un sábado. ¡Wow! Rapidísimo todo. No, fue un jueves que renuncié porque no creía realmente la posibilidad de que sí me venía, porque yo voy a gozar mi momento de estar aquí en la cúspide hasta lo último. Y yo me fui y me dijo la jefe, me acuerdo en ese momento, me dijo, Sara, que se vaya Guido, no creo que sea una decisión sabia que se vayan los dos. Conociendo a Guido, Guido es un hombre que tiene un ego corporativo muy alto, eso es maestro. ¿Por qué? Porque culturalmente en Colombia el maestro, exacto, y más de high school, no maestro universitario, más de high school, no lo tiene muy bien visto. Él es maestro. Él es maestro. Entonces, yo dije, ahí fue otro momento en que yo sé que fue Dios que le dije, no, yo tengo que estar donde está mi esposo. Exacto. Yo tengo que seguir a mi esposo y créanme, era irreconocible el hecho que yo dijera que yo tenía que seguir a mi esposo, porque siempre, últimamente, en mi hogar, la que daba la última palabra era yo, porque yo era la que traía. Y aquí no es hablar de completamente del sexo femenino, masculino, como el que da la última palabra, no, era Sara la que daba la última palabra. Entonces, ahí dije, no, yo tengo que estar donde, pero Sara, ¿cuándo se van? Es que disculpe, es pasado mañana. ¿Cómo me estás renunciando? Y dije, es que yo quería estar aquí hasta lo último. Y sin embargo, tuve la gracia y el favor de Dios que la empresa donde estaba trabajando me dijo, ok, te damos las gracias por haber trabajado tantos años aquí y no tienes que dejar nada, simplemente colabóranos desde allá donde estés a entrenar personas para este cargo, porque yo era la única que estaba manejando lo de internet en radio en ese momento. Entonces necesito que tú manejes esto y sin embargo, y te queremos dar un bono por servicios. Yo estoy renunciando, estoy dejando el puesto botado y me dicen que me van a dar un bono por servicios. Esto es algo que a nadie se le hubiera pasado por la mente. Sí. Y 2 días después ya estaba pesando. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas cosas podemos ver que el Señor ya tenía listas? Como, así como el pueblo de Israel lo hizo salir con las joyas y los tesoros, bueno, igualito pasó, ¿no? 8 tulitas, ¿no? 8 maletas. Y créeme, y lamentablemente en 8 maletas me interesaron más las sábanas. Y los cubiertos. Los cubiertos. Ciertas cosas del hogar que para mí era muy importante tener. Olvidé que a mi hija le gustaba una muñeca, que a mi hijo le gustaban sus carros, que, no, allá en Estados Unidos se compra todo. Olvidé el sentimiento que mis hijos tenían de arraigo con ciertos regalos que les habían dado sus abuelos, todo. Esto lo digo porque cuando salimos de nuestros países se nos olvida quién simplemente está llevando el hecho de que ellos solamente tienen que decir sí, porque no tienen otra opción. No tienen otra opción. Entonces, cuando llegamos aquí y piso, lo primero que me dice mi hija, mamá, mi muñeca, mamá, mi cocina, mamá, esto, porque llegamos a un mundo donde ellos primero el idioma no lo tenían, entonces lloraba todo el tiempo. Mi hijo era muy pequeño, mi hijo miraba a su hermana llorar, lloraba, veía a su hermana reír, reía. Para él, su hermana se convirtió a sentir como el miembro más cercano
no su mamá, no su papá, porque para él era todo nuevo, entonces su hermana como un referente que ella sí me entiende. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, cuando llegamos acá a San Antonio, Guido viajó en menos de 5 días y yo me quedaba sola aquí en San Antonio con mis hijos viviendo donde la familia. Y era nuestra primera separación. Entonces para mí fue muy fuerte. De hecho, yo me iba a quedar viviendo aquí un año, duró un mes. Porque no pude. Nos tocó irnos nuevamente y Guido solamente tenía un apartamento de una sola alcoba, donde ellos llegaron después de haber vivido, porque Claro. gloria a Dios vivíamos muy bien y muy cómodos. Ellos llegaron a dormir en colchones infables, a no estar con juguetes, a donde el papá salía desde las 7 de la mañana y regresaba a las 6, 7 de la noche y se encerraba a estudiar porque se tenía que certificar, donde yo no podía salir, donde no podíamos salir. En nuestros países uno toma un taxi, uno toma su carro, va y todo está cerca, pero era ni el idioma, ni tener un carro, gran cambio. ni está nada, y estar totalmente los 4 solos es donde Dios empieza a trabajar en nosotros sin yo saberlo. Exacto. Es decir, en el cambio de decir, vas a tener que empezar a bajar la cabeza, porque ahora es tu esposo el que voy a través de él a suplir, y es lo que él diga, como él diga, donde él diga, porque tú aquí no tienes ni el idioma, ni puedes salir a comunicarte con nadie, ni tienes un carro para moverte, y solamente están tú y tus hijos. Entonces, ahí empezamos realmente a vivir sin saberlo, por eso digo yo, sin saberlo, de la bondad del Padre, en que Él amorosamente tomó su poderosa mano y me agachó la cabeza. Y así como los padres, ¿no? Que sabemos que tenemos planes para nuestros hijos. Él tenía planes también para ustedes. Esto fue un cambio muy fuerte para todos los involucrados, pero venían planes mucho mejores. Definitivamente. Siguen creciendo, empiezas a trabajar de maestro que ni querías hacerlo, pero las cosas empiezan a mejorar. Tú tienes también mucho más acceso, Guido, a información cristiana. Sí. A tener más, bueno, el internet ya mucho más desarrollado, un país en donde tienes al alcance todas las herramientas, pero sigues encubierto. Sí. Sara, para nada se imagina Estuve que tú 6 estás años estudiando. encubierto. Wow. Pero cuéntanos esa parte, Sara. Guido, pues claro, dedicaba tiempo y atención a estudiar de las escrituras. Y ese tiempo y esa atención ya no era para ti. No era el tiempo ni la atención para mí, y yo estaba solamente enfocada en una realidad que yo dejé, yo abandoné. Yo ya no estoy con mis hermanos, ya no estoy con mi mamá. Mi papá hacía 1 año había fallecido y mi papá era un gran referente para mí, mi padre. Yo creo que el Señor empezó por ahí para trabajar en mi corazón, trabajando en esa relación de mi papá aquí, mi papá Joaquín, así le digo, mi papá Joaquín, trabajando en esa relación para yo después venir a la relación con el Padre. Todo, les digo a todas las mamás, mujeres, cristianas o no, denominatorias o no, les digo, el Padre trabaja como el maestro. Cuando los chicos están callados en un examen, Él está revisando lo que ellos hacen. Esa es la gran prueba. Entonces el Señor estaba, mientras yo me quejaba todo el tiempo de por qué estoy aquí, de esto, yo veía a mi esposo salir todos los días con una Biblia pequeñita. Como yo no sabía cómo se denominaba una Biblia cristiana, a una Biblia cristiana para mí era católica, para mí era una Biblia. Y yo, wow, una Biblia. Y siempre la ponía en el bolsillo de su saco. Era un saco, yo utilizaba saco y corbata porque trabajó aquí en una escuela Magnet en Dallas, y siempre iban de vestido, de traje, con corbata. Entonces, como el bolsillo es más grande, era la única parte que le tenía su Biblia, y recuerdo que hasta el saco se le caía de un lado. Dije, igual, el peso de la palabra. Y yo, qué lindo mi esposo, pero también sentía, porque le digo, la falta de relación con el Padre nos hace ver que cuando venimos a Él es porque no estamos bien. ¿Me hago entender? Sí, Él está leyendo la Biblia porque estamos pasando momentos difíciles. Él está leyendo la Biblia porque está en un momento de dificultad. Es como si solamente ir a Cristo, ir a Dios, a nuestro Padre,
fueran momentos de que solamente en el momento más difícil puedes estar. Claro, el Señor nos pasa a desiertos donde vamos a venir a sus pies, pero también uno puede llegar algo en el gozo, puede llegar a Papá Dios, a Cristo, a recibirlo como Señor y Salvador. Pero entonces yo veía la situación de relación como por un momento de dificultad. ¿Me van a entender? Soy clara en eso. Entonces después el Señor, trabajando en mi corazón, me mostró que fuimos obteniendo más tranquilidad, Él fue trabajando, pudimos ir adquiriendo más cosas y ya empezamos, como yo empecé a tranquilizarme, pero empecé a ver que Él se alejaba de mí. Okay. Se alejaba de lo que comúnmente hacíamos, que era comúnmente ir el domingo a la iglesia, arrodillarme, pararme, arrodillarme, pararme, llorar, arrodillarme, pararme, arrodillarme, llorar, y esa era mi constante. Lloraba todo el tiempo en la iglesia y no podía levantar mi rostro y ver a Jesús crucificado. Yo no podía, nunca, desde pequeña hasta ese día, no podía, hasta ese momento no podía, y mis hijos decían, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Dije, no lo puedo ver crucificado. No lo puedo ver. Y mi esposo me miraba y con esa mirada yo le decía, oye, o tú estás más cerca a Dios o estás tan pecador que por eso en este momento estás que no te importa porque yo te veo más lejano de mí. No estaba lejano de mí, estaba cambiando porque Dios lo estaba transformando. Lo estaba haciendo más sabio en saberme llevar a mí, y sus silencios eran dados por el Padre. Dije, no le puedo, jocosamente, no le puedo prender la mecha a esta mujer porque explota. No puedo decir nada porque explota. Entonces es como un proceso. Claro, claro. Y es la sabiduría que el Señor da, ¿no? Poder aprender a manejar esas relaciones que, bueno, son tan valiosas, es la familia. Pasa el tiempo y llega un momento en el que ya no pueden detener más. Ya no puede seguir encubierto. Sara pensando en que, bueno, su atención ya no está conmigo, su tiempo ya no está conmigo, seguramente está saliendo con alguien más, algo está pasando en esta familia. Pero llega un día significativo, inolvidable, porque coincide con tu cumpleaños, Guido. Hubo dos fechas ahí. Una fue en junio, julio, porque la escuela me mandó, cuando estaba en Dallas, me enviaron a una capacitación en Orlando, Florida. Y estábamos allá y fuimos a la casa de unos amigos colombianos que se han venido más o menos al tiempo, o tal vez un año antes que nosotros, y fuimos a visitarlos. Ellos ya eran cristianos, entonces me dice su esposa, dice, ay, voy a llevar a los niños a una película cristiana. Pues yo como sabía que estaba hablando, sí, claro, llévelos. Sí. Entonces dice, ay, vamos a ir al cine. Entonces yo fui al cine, fuimos a hacer algo con Sara, dijo, ahorita nos vemos, y cuando llegamos no estaban. Entonces, Sara, ¿dónde están mis hijos? Yo sabía dónde estaban, pero yo no me atreví a decir nada. Yo sabía dónde estaban. Él permiso, pero no me comentó a mí. Sí. Entonces dice, uy, ahorita se va, mejor dicho. Aquí sí ya no hay nada que hacer. Entonces, dice Sara, ¿dónde están mis hijos? Que no los encuentro. Dice eso, vamos a buscarlos a la iglesia donde estaban ellos, ¿no? Esas iglesias que vemos de garaje. Ellos me dijeron que era por el lado del Costco, un Costco en Orlando, el único Costco es aquel, camine, vamos allá, y preguntando, y yo siéndome el que no sabía nada, ¿no? O sea, qué buen papel, qué buen actor, haciéndome el que no sabía nada. Entonces, porque yo, Dios mío, por favor, ayúdame, contrólala, Señor, por favor. Una cosa graciosa que pasó, ella lo cuenta, pero hoy lo cuento también del lado mío. Entonces dice, Señor, por favor, ayúdame. Yo le decía en silencio, ayúdame, Señor, porque esto va a ser grave. Entonces, en ese momento nosotros, en esa época, no teníamos mensajes de textos en el plan que teníamos de teléfonos, pero le entró un mensaje a ella. Entonces dice, no te preocupes. Dios está contigo. Dios está contigo. Y dijo, ay, sí, Dios está conmigo. Eso lo digo hoy, después de 12, 15 años. También era para mí, Dios está contigo. Yo, uy, Señor, gracias. Entonces, pero cuando él dice Dios está contigo, es decir, que recibo ese mensaje en el texto del celular, estamos en el carro y como lo acaba de mencionar, yo no tenía mensajes de texto pagos, no tenía por qué recibir un mensaje, y el mensaje claramente, yo dije, Dios, ayúdame, ¿dónde están mis hijos? No pasó un minuto y recibo, Dios está contigo, yo tiré el teléfono y digo, ¿qué pasa? Un mensaje, ¿y qué problema es un mensaje? Es que me dice que Dios está contigo. Y él dijo, ¿qué es ese mensaje? Y dije, no tengo ni idea. ¿Quién lo manda? No sé.
Después al tiempo supe que a una amiga simplemente puso mi número y entró el texto. Wow. ¿Cierto? Pero era esa frase en ese momento. Llegamos a la iglesia, entré yo tumbando todo a ir a reclamar a mis hijos porque lo sentí que realmente me habían secuestrado a mis hijos para traerlo a una iglesia cristiana sin nuestra autorización. Yo no tenía ni idea que Guido había dado autorización. Él no era capaz de hablar, es que él no era capaz de llevarme la contraria en nada, en nada. Él nunca, hasta ese momento ya llevábamos como 15 años casados, no era capaz de llevarme la contraria porque... No, yo no quiero, está con esta mujer, esto es un problema, no iba a ella sobrevivir explota. Todo era un problema y era un tema de supervivencia. Dice, ya sé para qué. Entonces dice, si yo necesito algo, yo lo hago aquí por este lado y ya, y listo, que ni se entere. El que se entere, yo entré a la iglesia, tumbé todo lo que pude y tomo a mis hijos y mis hijos estaban viendo una película y mi niño me dice, ¿por qué demoraste? Y mi hija me dice, está linda la película. Pues me senté, dije, pero apenas terminé, le decía a mi amiga que estaban 2 bancas o 3 bancas al lado, dije, luego hablamos y de aquí tú no sales, luego hablamos. Yo le decía, y los niños me miraban, ¿qué pasa? Porque se sentía la tensión. Claro. Termina la película, el pastor va a pasar a explicar algo, yo me levanto y en el momento como me levanté tan fuerte, se cae la silla, yo tomo a mis niños y todos escuchan como yo le grité a mi amiga, me voy, esto es el colmo. Y toda la iglesia queda como en silencio. Yo salgo por toda la mitad de la iglesia con paso fuerte, con mis hijos. Los niños no entienden nada. Ella dice, hablamos en el apartamento. Llegamos al apartamento y le dije, necesito que me expliquen ustedes por qué han hecho eso. Me secuestraron a mis hijos, se los llevaron sin nuestro consentimiento. Decíamos que no queríamos que no queríamos que los llevaran a nada de eventos cristianos. Guido sabe que Guido sabe y está conmigo que no queríamos. Y ella dice, Sara, ¿te vas a calmar? Porque tu esposo te tiene que decir algo. ¿Calmarme? ¿Por qué calmarme? Guido, ¿por qué me tengo que calmar? Y ella me dijo, no voy a aceptar más ofensas. Tu esposo te tiene que decir algo. Y Guido dijo, Sara, soy cristiano. Y yo lo único que dije, qué bien, qué bonito de ustedes, me traen como a Daniel en la cueva de los leones, eso sí, a quitarme todo. Es decir, porque se sienten muy ustedes los 3 cuando yo caí en cuenta, dije, ¿tú eres qué? Cristiano, Sara. Mira, eso... No te digo cómo quedamos, lo que lloré, lo que grité. O sea, esa pelea la estuve evitando 6 años. Wow. Entonces, pero él necesitaba el apoyo de 2 amigos. Sí. Ese momento que no podía estar solo. Los odios, porque si no pasa ahí, no estaríamos aquí sentados 18 años después. No hubiera sobrevivido. Entonces pasa esa situación, esa fue en julio de ese año. Ahí empieza la guerra. Ahí empieza la guerra, pero una guerra brutal. O sea, era un tema de que nos hablábamos o si hablaba era a las malas. Yo diciendo, Señor, ayúdame, yo llevando las cosas con calma, con serenidad, ella ataque. Sí, él siempre fue sereno, nunca me respondía a mis ataques. Sabiamente. El Señor, él es un hombre muy callado realmente. Él, cuando está frente a una clase, este hombre se transforma. Siempre ha sido un hombre de muy buen humor y lo quieren por sus buenos chistes y porque es muy buen amigo y es la chispa. Pero a veces él pasa por ser un hombre muy fuerte o su aspecto no es como, confío en él. Lo que me pasó a mí cuando lo conocí, no me cayó ni 5 de bien. Yo tampoco. Entonces, lo simpático es que cuando pasa este tiempo, ¿no? Cuando pasa este tiempo de esos meses, yo dije, ¿cómo puedo yo aquí derribarlo y ponerlo débil? Alegando desde que él llegue hasta que él salga en la mañana. Y me propuse hacerle la vida totalmente amarga, imposible. No le cocinaba, no le hacía nada. Cumplía con lo mínimo como esposa, cumplía con lo mínimo. Lo castigaba como esposa. Sí. Dije, aquí le voy a dar donde les duele a los hombres. En su ego, en todo, en todo. Pero también estaba castigando a mis hijos. Y yo no vi eso. Yo vi
que mis hijos tenían simplemente que aceptar lo que estaba pasando. Les recuerdo mi carácter, mi forma de ver las cosas. Mis hijos se encerraban en un closet para no escucharme discutir mañana, tarde, noche. Estamos viendo en Estados Unidos, las paredes son de cartón, las paredes no son como en nuestros países, que son cemento, que son ladrillo. Ladrillo, eso por lo menos ayuda a que el sonido... No, mis gritos. A él, 1 de la mañana, 2, 3, él se tenía que salir a las 6:30 porque estaba muy lejos del downtown donde él trabajaba. Vivíamos lejos de allá. Estábamos muy lejos, muy lejos, 1 hora más o menos en carro, lo que él le tocaba. Y le tocaba atravesar puentes muy largos. Y eso quiero que lo cuente Guido, lo que el Señor usaba esos puentes y lo que utilizaba ese trayecto para fortalecerlo, porque él oraba ahí para poder mantenerse en paz y en calma cuando yo le gritara. Pero ahí llega el 11 de septiembre. Wow. Entonces, dele, o sea, eso era como una grabadora, y dele y toyuya, o sea, llegaron en la tarde otra vez, bueno, listo, entonces o sea, ya se va volviendo como una concha, y ya dice, bueno, listo, ¿qué voy a mandar esto para demandar el matrimonio? Ay, haga lo que sea, uno que ya le dice, llega lo que voy quiera. Voy a pedir la nulidad. Sí, vaya, sí, sea como que dice, ay, ya, listo. Llegué ese 11 de septiembre, y es el día de mi cumpleaños, la madrugada, hace 10 para 11 de septiembre, y dele, y mire, y entonces llega y me hace una 1 pregunta. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Me hace una pregunta casi a las 4 de la mañana de estar peleando, o sea, no nos habíamos dormido, yo peleé, y llega y me dice, y entonces tienes que decidir, yo y mis hijos, o Dios así como tú lo ves, te vas con Dios y tus aleluyas, como tú quieras. No, pero es que mira, ya te dije, o sea, o te vas conmigo, y o sea, esa pregunta me la había hecho por 4 meses, o yo y mis hijos, o tú con tu Dios y tus aleluyas. Entonces yo les decía, si me llega a preguntar una vez más, o sea, ya me tenía el brazo que ya me lo iba a partir. Dice, si me pregunta una vez más, Señor Dios mío, perdóname, allá me verás en el cielo, pero ya no me la aguanto a decir que sí. Entonces llega y le dice, entonces de pronto un momento a otro llega y dice, o sea, me salió, yo no sé dónde. Entonces dice, entre una eternidad, entonces yo le respondí muy calmado, muy sereno, entre una eternidad con Dios y una vida en la tierra contigo y mis hijos, yo escojo una eternidad con Dios. Wow. Entonces, fue un momento increíble, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a leer la Biblia 6 años antes, yo abría la Biblia y me ponía a leer, y hay palabras que cuando tú abres la Biblia te impactan. Hay unas veces que tú vas a abrir la Biblia y Señor, no entiendo lo que es aquí. Pues al principio, cuando ya empiezas a tener una relación con Dios, ya empiezas a saber que todo tiene una explicación. Que si te da un listado de los nombres de las tribus, cada nombre tiene una explicación bíblica. De pronto en este momento no, porque no estamos en ese nivel de conocimiento, pero no estamos metiendo en eso. Y decía en el libro de Jeremías 15:19 creo que es, dice que ellos se transformen a ti y no tú a ellos. O sea, se me vino así. Así lo vi enfrente de mí, y te fortaleceré como un muro de bronce. Le dije, Señor, yo me quedo aquí. Dijo, no, yo me voy con Dios. Y ella cambió. Pero o sea, Dios entró, o sea, si estamos en tinieblas y Dios dice, el Señor dice que Él es la luz, entró la luz. Estamos a oscuras, pero entró la luz dentro de nosotros y dijo, listo, si eso es tan bueno, enséñame qué es tan bueno de tu Dios. Es algo que les puedo decir a todos. Cuando Dios entra, cuando Dios hace su entrada triunfal, toda tiniebla sale. La tiniebla que estaba luchando para tenerme encapsulada, porque era encapsulada, porque es que yo no paraba, yo siempre era lo mismo. Cuando Él dice una vida contigo o una eternidad con Dios, en ese momento mi ojo estaba bien abierto y yo estaba bien sentada en la cama. Dije, aquí ya, mi triunfo. Él simplemente dice, y digo simple porque fue corto, dijo, pues prefiero una eternidad con Dios. No les puedo explicar lo que sentí. Es como si me bajara todo y se me abrieran los ojos tengo unos ojos muy grandes, pero estos ojos ya me cubrían todo mi rostro. Yo sentí, y con la voz pausada, y Guido sabe, con una voz pausada, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, con la sobrenaturalidad,
que solamente el Padre puede darle a uno. Le dije, si eso es tan bueno, enséñamelo. Él no terminó ni de responder. Yo cerré los ojos en ese momento y el Señor me permitió el mejor de los descansos que no había tenido en 4 meses, dormir hasta ya siendo 11 de septiembre a 11 de la mañana. Fue como 11 con 11. Me desperté con un gozo, con una alegría que yo no entendía. Simplemente dije, niños, hay que organizar el cumpleaños de papá, vamos a hacer la torta, vamos a hacerle todo. Mi hija tenía más o menos unos 12 años. Me dice, mamá, te enloqueciste y me estás enloqueciendo, nos estás enloqueciendo. Yo les dije antes, mi hijo pequeño era el referente para ella, para él era su hermana. Entonces María tomó de la mano a Rafa y lo mira, nos estás enloqueciendo. Terminaste la noche, toda la noche le discutiste a papá le gritabas, le decías todo esto y ahora, mamita, y lo digo así porque así dijo, mamita, vamos a prepararle la torta, papá. Estás loca, tú estás loca, nos enloqueciste a nosotros, ¿qué pasa? Le dije, niños, María, por favor, dame un momento, necesito explicarle muchas cosas. Pero ahora preparémosle la torta al papá. Y ahí Guido llega, estamos todos reunidos en la cocina. Y haz de cuenta como que todos esos 4 meses no hubiesen existido. La cocina brillaba, era un día precioso, era un día lleno de luz. Recuerdo que teníamos una ventana al lado de donde yo lavaba los platos y me gustaba porque se veía la cerca del vecino y ahí se palaban golondrinas. Todo esto, escuchaba por fin lo que 4 meses atrás había yo negado a mis oídos, hasta escuchar lo que el Señor sabe, cómo Él me habla a través de los pájaros, que yo siento ese amor grande de Él cuando yo había negado cualquier presencia de Dios, de su naturaleza divina, a través de su creación la había negado. Yo no escuchaba ni pajaritos, yo ya no escuchaba nada, solamente el sonido de mi voz. Alégale, discute, hoy más fuerte, hoy esto, hoy lo otro. Pero esa mañana era como si la película fuera otra, los protagonistas fueran otros y yo fuera ya es decir, me sentía como Cenicienta, no sé, claro. es algo de un cuento de hadas, sentía un cuento de hadas sin entender. Yo todavía no había caído en la cuenta de lo que había respondido, no me acordaba, solamente le dije, hay que explicar, pero que fuera yo a ese momento en que respondí, si es esto tan bello o tan bueno, muéstramelo. No. Wow. ¿Cómo podemos ver ese nuevo nacimiento, esas nuevas criaturas que nos convertimos cuando el Señor entra a nuestro corazón? Y empiezan a cambiar cosas en la familia, a transformarte. Supongo que ya pudiste dormir en paz, Guido, después de tantos años de estar guardando este secreto de ser cristiano. Y Dios sigue trabajando en ustedes. Hoy, toda esa experiencia, todo ese sufrimiento ha servido, así como dice Dios, para consolar a otros, para poder dirigir a otros. Cuando una mujer necia o tan molesta como una gotera en un día de lluvia llega a expresarte su inconformidad, tú tienes toda la autoridad, Sara, para poderle decir, a ver, calma, no es por ahí. O tú, Guido, poder aconsejar a un varón que te dice, es que mi mujer me tiene loco, me da a escoger entre Dios o ella. Sabemos que son cosas que Dios permite para equiparnos. Hoy el Señor los ha traído a niveles que tal vez nunca se imaginaron, en donde han tocado tantas vidas, dirigiéndolos, capacitándolos también. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Cuéntenos un poco de este ministerio que Dios les ha dado, cómo es que trabajan ustedes siendo los segundos. Bueno, este ministerio, este grupo que se llama I Am Second o Yo Soy Segundo, es un movimiento que empezó en Dallas hace muchos años. Es
es algo que simplemente yo replico en mi escuela porque hacemos eso a nivel de la escuela, pero esto no es de que sea mío ni que le pertenezca a alguien, sino si alguien quiere averiguar, pues puede ir a la página del website de Yo Soy Segundo o I Am Second en inglés. Y hay material, es sin costo, es material libre para que la gente lo use, lo puede bajar de la página web y puede empezar a estudiar los testimonios de diferentes personas. Lo hay en inglés y hay en español, lógicamente pues hay muchos más testimonios en inglés, pero entonces lo que hacen las personas, o lo que hace esto es que bajan un testimonio, un video, 4 o 5 minutos y hay unas preguntas de reflexión y de lo que se discute en los grupos de las personas que se reúnen. Entonces, pues si yo estoy en escuela, pues yo no hablo de esto en mi escuela, pues desafortunadamente por ley no lo puedo hacer. Sí. Pero si es un student lead, o sea, los estudiantes los que están liderando este programa. Como un club. Pero es liderado por los estudiantes. Yo simplemente soy el sponsor, entonces ellos lo hacen, ellos lo lideran, ellos son los que manejan, son los que hacen las preguntas y para fortuna, gracias a Dios, se está creando esa inquietud, porque desafortunadamente en esta generación, o sea, no hablo de los muchachos versión teenagers o de los adultos, porque a todo nivel hay veces que nos da pena hablar de Dios. Sí. Entonces esa es la verdad, adulto o joven les da pena. Entonces ya han venido así lo mismo, se han venido muchachos acercándose al grupo de a uno, de a dos. Y ahí estamos. Una cosa importante que lo sepan todos. O sea, si yo fuera pastor me gustaría llegar a miles en una sola vez, pero pues no es así. Jesús no era de masas, Jesús era de mesas. Entonces, los mayores testimonios o las mayores enseñanzas está el de Getsemaní, pues que había muchísima gente en el Huerto de los Olivos, perdón, había mucha gente en ese Sermón del Monte, pero él también se reunía en casas, 3, 4, 5, 6 personas, y ahí era donde impactaba, y esas enseñanzas que hoy traemos, que hoy se traen hoy día a través de la palabra, nos impactan todavía, o sea, después de 2000 años siguen impactándose en nuestras vidas, y lo mismo va a pasar. Entonces, al principio, y eso fue una cosa que aprendí con mi esposa, dice, oiga, es que no se trata de miles, sino se trata del uno que necesita. O sea, si Cristo tiene 100 ovejas y se le pierde una, va por esa una. Vamos de a uno en uno. Exactamente. Vamos paso a paso. Viendo esta necesidad y trabajando mi esposo directamente con I Am Second, años atrás vimos la necesidad de ayudar a padres y a jóvenes, ¿sí? Convirtiendo una idea especial que era ayudar a que los niños se eduquen y los padres se eduquen en el sistema americano, ¿sí? Aunque suene muy redundante, de educación, pero es que es superior. Hay que educarnos para educar, ¿sí? Sí. Entonces, viendo la necesidad, porque cuando se llega aquí uno no sabe cómo voy a inscribir a mi hijo en la escuela, qué tengo que hacer, cómo puedo llegar a ver qué puedo hacer para que mi hijo obtenga una beca, o a veces ni saben que pueden realmente acceder a ella. Entonces, viendo toda esta necesidad, dijimos, empecemos a dar conferencias, y lo que Dios trabajaba en Guido antes, que él no lo veía, que era su profesión, convertirla en vocación como maestro, lo llevó a lo que tenemos hoy de poder ayudar a padres de familia a educarlos de cómo pueden ellos liderar en su casa, ¿sí? Procesos de educación con sus hijos que les ayuden a ir a una universidad obteniendo recursos que están totalmente abiertos para ellos, como las becas. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, invito a mujeres a que en una charla de 2, 3, 4 horas muchas veces aprendan de qué tienen que hacer ellas cuando sus hijos entran a la escuela, cómo pueden ellas acceder a todo lo que tiene el sistema de educación americano listo para cualquiera que lo desee reclamar. Entonces, estando en ello, el Señor habla a nuestro corazón y dice, ok, quiero que ustedes hagan esto, pero de una forma diferente. Y nosotros en oración, bueno, ¿cómo es esto en una forma diferente? Dice, sigue educando porque es una necesidad y por eso llegaste a eso. Pero también quiero que a mí no me saques de la fórmula, porque esto no se trata de lo que es netamente cognitivo. Esto se trata de por qué hay que llegar a mí. Sí. Sí, es un poco complejo en un momento determinado. Dije, ok, ¿quieres que haga lo mismo de manera diferente? Entonces, de manera diferente, sí,
enseña, pero enseña a través del amor. Enseña del amor en la escuela, del amor del Padre, que todos pueden llegar también a mí a través de la escuela. A través de todo lo que tú haces en una conferencia, habla de mí. ¿Quién es el que te gobierna? ¿Por qué estás enseñando? ¿Por qué quieres llegar a tantos chicos y a tantos padres por ayudarlos? ¿Para qué es esto? ¿Por qué es esto? Todo se trata del Padre, no se trata de Guido, no se trata de Sara, no se trata del sistema de educación, se trata que Él utiliza herramientas para poder nosotros a través del ejemplo, ¿sí? En muchas partes no podemos hablarlo claramente como Dios, pero yo sí digo, porque estoy en mi casa cuando invito a conferencias y cuando las hacemos en Zoom, digo, bueno, nosotros, ¿quiénes somos? Somos Guido y Sara, somos cristianos, toda esta fórmula está hecha por el Padre para poder venir de lo que es profesión a vocación y poderles ayudar a ustedes. Hay gente que dice, Sara, es que es simpático que usted se presenten primero como dije, es que es nuestra identidad. No podemos dejar de ser para el hacer, porque el Señor nos instruyó en el ser para que Él por añadidura nos diera el hacer. Exacto. Entonces, así venimos ayudando y me parece lindísimo porque esto no es denominatorio, sino ¿quién soy yo? Yo soy esto. ¿Por qué doy este tipo de conferencias? Porque el Padre lo ha puesto en nuestro corazón. Pues doy una pequeña historia dentro de otra más grande, pero invitamos a todos a que realmente tengan un poquitico de cultura en educación y que no se pierdan las oportunidades que hay realmente en este país. Es donde fluye la leche y miel para muchos. Por eso estamos aquí, por eso se nos dice inmigrantes, claro. Porque el Señor nos trajo a muchos en oración, a muchos para, como pasó conmigo, para conocerle como Padre, para conocer al Hijo, para que me gobernara, para que fuera mi Señor y mi Salvador, y para que viviera realmente en el Espíritu Santo una experiencia divina. Que el Espíritu Santo en Colombia yo lo utilizaba como el que me ayudaba en una prueba, en una entrevista, sí. No el que vivía dentro de mí, no el que me guiaba, no el que me da la razón del día, no el que me dice qué hablar, cómo hablar, qué decirlo, dónde y cuándo me debo callar la boca. Entonces ahí, en estas conferencias se nota nuestra identidad y muchos abren más la puerta de su corazón. Sara, claro. Todo esto, pero tú también das cursos cristianos y tú también enseñas la Biblia y tu esposo también puede ayudar a mis hijos que están bien rebeldes y ustedes pueden hablar en sus clases que tienen ya de manera privada, pueden hablar un poquitico sobre el respeto a los padres, sobre el hecho de la organización y recordar a los padres, las palabras del Padre a mi corazón. Haz lo mismo de manera diferente. ¡Guau! Qué lindo ver todo lo que han logrado. Aún falta mucho todavía, pero están tocando los corazones de las personas y están ellos encontrando una mejor manera de vivir, así como lo encontraron ustedes. Y en el enlace de este podcast vas a poder ver ahí la página en donde vas a poder encontrar a Guido y a Sara para que, pues bueno, si en algún momento tú estás necesitando también de esta consejería, de esta asesoría, de estos conocimientos, no te detengas más. Si estuviste aquí acompañándonos en este podcast, Dios tiene un gran propósito en esto. No detengas ese propósito. Así como Guido y Sara pudieron encontrar una mejor manera de vivir al rendirse ante el Padre y empezar a caminar en este camino de buenas noticias, de una buena vida, que es lo que quiere el Señor para nosotros. No te detengas aquí, búscalos, están a la disposición tuya, están todas las herramientas listas para que puedas empezar también a vivir una mejor vida, con una mejor calidad y pues dirigidos por el Padre. Sara, Guido, muchas gracias por haber estado en este podcast de Radio La Nuestra. Gracias por estar aquí y también muchas gracias a ti que nos escuchaste a través de este podcast de Radio La Nuestra. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio. Dios te bendiga. Amén.